Listo, profe. Nos fuimos con esto. Profe, ¿quién sos vos? Empecemos por ahí. ¿Quién es Arturo? ¿De dónde viene Arturo? Bueno, yo diría que hoy diría, vengo de la tierra, como todos y todas venimos, todos los seres vivos venimos de la tierra. Se nos olvida eso a veces. No lo digo de la tierra en un sentido, digamos, estricto de la palabra, sino la tierra en un sentido amplio, de la dinámica de la materia y la energía. ¿Y por qué digo esto? Porque para mí he aprendido a través de los años, especialmente las últimas 2 décadas quizás, que todo existe porque todo lo demás existe. Es decir, es la lección número 1 de lo que ahora se llama la relacionalidad o la interdependencia. Entonces, como tú y tú y tú y todo lo que vemos aquí, los árboles de mango de la Universidad del Valle, todos surgen de esa dinámica y todo está interconectado. Nací en Manizales, Colombia, y crecí en Cali desde los 5 años. Estudié con jesuitas, primaria y secundaria, luego en la Universidad del Valle, estudié ingeniería química en la Universidad del Valle. Me fascina esta universidad, la siento como mi universidad, aunque están muchas universidades del mundo después. Hice posgrados en Estados Unidos y hice mi vida laboral, más que nada en Estados Unidos, como profesor de antropología. Y finalmente, desde hace 25 años vengo trabajando mucho sobre temas colombianos de investigación, especialmente en el Pacífico Sur y el norte del Cauca, y muy particularmente con movimientos sociales afrocolombianos, especialmente alrededor de cuestiones de la defensa del territorio y de la cultura. Leo, vos tenías la pregunta como del camino académico del profesor. Sí, también, profe, vamos a hacerle algunas viñetas biográficas y como que nos den referencias de Arturo como persona. Uno ve en tu hoja de vida que hay como un tránsito de una disciplina que es muy aplicada, la ingeniería química, la maestría tuya es como en ciencias de los alimentos y la nutrición internacional, después llegas a filosofía política y planeación del desarrollo. Sí. ¿Cierto? O sea, como el tránsito entre lo que es más aplicado ya a un escenario más de disertación y filosofía, pues en torno como a temas del desarrollo. Yo creo que pareciera que hubiera sido una transición muy abrupta, pero realmente fue paulatina, o más paulatina de lo que parecería, porque la ingeniería química, bueno, alimentos está bien, pero luego cómo paso al desarrollo, antropología. Y yo creo que viene desde mi interés siempre, mi generación, no estoy seguro, la generación actual de jóvenes, cuál es la relación con los libros, por ejemplo, con los libros y con el cine. Mi generación fue muy bibliófila y muy cinófila. No quiero decir que fuimos mejores que los jóvenes de ahora, no, es otra cosa, eso es otro tipo de pregunta. Pero aún como estudiante de ingeniería química, yo leía mucho literatura, filosofía, buena parte de mis amistades venían de las humanidades y las sociales. Participábamos en las discusiones políticas, leíamos marxismo, leíamos dependencia, leíamos García Márquez, Cortázar, todo el boom de la literatura y veíamos cine. Entonces la parte, digamos, de lo humano, las humanidades y las sociales siempre estuvieron allí también. Así, digamos, mi formación explícita profesional fue en ingeniería en ciencia. Al final de mi pregrado en ingeniería química ya sabía que no quería trabajar como ingeniero químico. Comencé un posgrado en bioquímica en la Universidad del Valle, luego me fui para Estados Unidos a hacer una maestría. Ya me empezaba a interesar por la problemática del hambre y las soluciones, digamos, desde la ingeniería a la problemática del hambre y desde la tecnología y la ciencia. Y así se llama maestría todavía en esa área, pero ya en la maestría me di cuenta que el problema del hambre en el mundo no era simplemente falta de alimentos, sino que era un problema económico, político y social. Entonces ahí fue llegando el desarrollo. Y ya al empezar a estudiar el desarrollo me di cuenta que el desarrollo no era solamente una cuestión de que América Latina era pobre y estaba fregado y tenía que desarrollarse, sino que ese concepto mismo y ese discurso de desarrollo había funcionado como un aparato, un espacio para realmente crear y producir América Latina de ciertas formas. Muy
crearlo desde las categorías y experiencias del mundo capitalista patriarcal occidental, lo que hoy llamaríamos el sistema mundo heteropatriarcal moderno colonial. Ese es, digamos, el eslogan de la teoría colonial, el resumen de que ese sistema mundo en el que vivimos es un sistema mundo heteropatriarcal, capitalista, moderno colonial. Y tiene todos esos componentes. Dentro de lo colonial está obviamente la parte del racismo. Gracias. Muchas gracias por la respuesta. Profe, ¿cómo fue esa construcción personal que tuviste en torno al desarrollo de esa fuente que nos acabas de nombrar, pero también puesta esa palabra sobre la región latinoamericana? América Latina ha habido un debate muy fuerte sobre el desarrollo. Desde que comenzó la era del desarrollo. Hay personajes aún en Colombia muy desconocidos hoy en día que estaban pensando de una forma un poco más creativa e independiente que era eso del desarrollo, que era eso del subdesarrollo y el atraso. Uno de ellos era Antonio García. Antonio García, economista, bogotano, si mal no recuerdo, vivió mucho tiempo en Bolivia. En Bolivia trabajó en la reforma agraria boliviana y él desarrolló toda una teoría que llamaba teoría del atraso. Era un poco como la teoría de la dependencia de los 60s y 70s. García estaba escribiendo esto ya a final de los 40. Según entiendo, García le hizo el plan de desarrollo a Jorge Eliezer Gaitán. Si hubiera quedado de presidente Gaitán, hubiera tenido plan de desarrollo de Antonio García, basado en esta teoría muy interesante. O sea, el debate de la dependencia fue muy fuerte como contrapropuesta al desarrollo capitalista, a la teoría de la modernización, digamos, liberal capitalista que venía de Estados Unidos, del Banco Mundial, de Europa, pero la dependencia de todas formas pretendía el desarrollo, solo que el desarrollo de una forma socialista, no capitalista, sino socialista. Entonces, de ahí, ya en Estados Unidos más que todo, con otro tipo de críticas y de prácticas y de estudios, y de acceder a otras partes del mundo, sobre todo del Asia, sureste del Asia, la India, algo en Europa, que se estaba pensando el desarrollo ya como una dimensión cultural, existencial, filosófica. Pero a nivel académico. A nivel académico todavía, a nivel académico, pero con alguna conexión con movimientos, de que ya había movimientos contestatarios de base al desarrollo, que hoy los llamaríamos movimientos de alternativas al desarrollo. Algunos antidesarrollo, de hecho, también, luchas antidesarrollistas, pero más de alternativas al desarrollo. O sea, no alternativas dentro del desarrollo, dentro del paradigma, sino ya por fuera del paradigma. 30 años más tarde, hoy en día sabemos que el buen vivir, por ejemplo, es una de esas alternativas al desarrollo, que trata de salirse del paradigma. Así sea recolonizado por los estados, como se ha recolonizado el buen vivir en Bolivia y en Ecuador, en la Constitución misma. En las constituciones. Sí, pero de una forma de todas formas interesante. Entonces, digamos, el pensamiento del desarrollo que yo he elaborado, es muy difícil salirse de la lógica del desarrollo, que es lineal, ¿no? Teleológica. Uno desarrolla un pensamiento, no, que va, tampoco. Tiene fundamentos en teoría social latinoamericana de los 60 y 70, dependencia, teología de liberación, la investigación y gestión participativa de Ronda Falsborda, que siempre fue muy crítico del desarrollo también, Paulo Freire, movimiento de comunicación popular que fue fuerte en algunas regiones de Colombia en los 70s, 80s, y luego ya fuentes teóricas, el postestructuralismo, la obra de Michel Foucault, que es la que más utilizo en mi tesis de doctorado, para analizar el desarrollo como un discurso históricamente constituido que se despliega a través de prácticas de todo tipo, desde el Banco Mundial hasta los estamentos locales de desarrollo, y ahí es que se va, digamos, ocupando. Yo hoy digo, el desarrollo es un proyecto de ocupación ontológica, ocupa las categorías, las existencias, los territorios de las gentes. Y como tema de preocupación epistemológica no está en las agendas de esos agentes del desarrollo. O sea, que el desarrollo es una construcción discursiva, o sea, eso solo se mueve en este nivel, pues, de la discusión académica y de los movimientos. Exactamente. Desde la institucionalidad da por sentado que el desarrollo es constituido
objetivo per se, ¿cierto? Exacto, exacto. Es una, digamos en términos Foucauldianos lo podemos poner, hay unas política de la verdad, o unos juegos de verdad y poder, donde las instituciones presentan el desarrollo como si fuera la única verdad posible. Ustedes son desarrollados, nosotros sabemos cómo se van a desarrollar, tenga este paquete de programas, tenga esta financiación, X, Y, Z, y básicamente, si hacen esto, llegarán a ser desarrollados. Artur, ¿no ve que en las traducciones que ha habido de tu obra, pues que es una obra profusa, una producción amplia, de todas maneras sí te has logrado constituir como una autoridad en lo que es el discurso del desarrollo, ¿cierto? A nivel pues, de diferentes traducciones, diferentes journals que uno ve por ahí. Pero esa interlocución vos ves cómo ve que ha permeado otros ámbitos, desde tu lugar también como académico. ¿Eso sí ha tenido alguna resonancia ahí, como ya a nivel de construcción de política, de planeación entre organismos de planeación multilateral? ¿O eso es una quimera pensarlo? No, yo creo que a ese nivel, sinceramente no estoy muy seguro. Yo creo que he tenido mucha repercusión en muchas esferas, digamos, del conocimiento. Aún yo a veces me sorprende, me llegan invitaciones de programas de trabajo social. Mucho trabajo social. Pero trabajo social, ¿por qué? Y es porque han leído la crítica al desarrollo y porque ahora están leyendo lo del diseño también y me están invitando por eso al diseño, de cómo hacemos, cómo trabajamos como intervinientes en trabajo social, con herramientas de diseño para la comunidad y con la comunidad, diseño autónomo. Lo mismo pasó con el desarrollo. A nivel de ONGs, sí, muchas ONGs, digamos las más progresistas, han incorporado estos discursos críticos del desarrollo y tratan de hacer un desarrollo de otro tipo diferente. Pero a nivel del Banco Mundial, el DNP en Bogotá, los COMPES, nada de eso, cero, pero cero. No salen ni en viñeticas, ni en piezas. Ni siquiera. Completamente, yo creo que hay gente que conoce la crítica, pero ahí siguen en su cuento. Yo he conocido aún gente del Banco Mundial que conoce la crítica, pero están tan atrapados en sus privilegios, en sus grandes salarios y sus grandes, digamos, sueños de poder, que no son capaces de bajarse de ese tren. Ahí siguen montados. Sí, no, el asomo de la crítica ahí es pues casi que herético, ¿no? Sí, por completo. Maestro, vos en Medellín, en el conversatorio en torno a Hidroituango y los cañoneros, comentaste que frente a esa mirada de estas entidades, el Estado está amarrado. El Estado termina siendo una entidad amarrada. ¿Cómo nos podrías comentar más al respecto, por favor? El Estado está atado a esas lógicas y tomado como un todo, el Estado es parte del aparataje de la colonización, de la ocupación que mencionaba antes. Lo mismo que la academia, no sé si lo dije en Medellín, pero la academia tomada como un todo es parte de las fuerzas de ocupación de los territorios y las vidas de la gente. ¿Por qué? Porque la academia del Estado, la academia le presta al Estado, forma a los expertos y presta las categorías, inventa las categorías con las cuales luego se van a ocupar a desarrollar las comunidades. La tecnocracia, exactamente, toda la burocracia experta del Estado. Es un desarrollo de la academia para el gobierno. Exactamente, y las universidades de élite juegan ahí un papel aún más definitivo. La Universidad de los Andes, para mí, una universidad profundamente desarrollistas. Sí. Vemos el impacto de universidades privadas en el Pacífico y los Andes cada vez está ocupando más ese espacio, porque además hay mucha plata en juego. Ha tenido últimamente en medios como mucha sonoridad por lo de la oferta para la gente en Quibdó es. Exacto, sí. Entonces yo creo que el Estado, pero el Estado al mismo tiempo no es monolítico. Y eso lo hemos aprendido, digamos, de la etnografía del Estado, la antropología del Estado, de que aquí y allá hay espacios dentro del Estado que a veces los mismos burócratas sensibles pueden utilizar. O que el Estado se reconfigura, lo reconfiguran. Esto lo he aprendido mucho de trabajar con el movimiento afrocolombiano aquí, del suroccidente colombiano, especialmente con el PCN, Proceso de Comunidades Negras, que es que ellos interactúan mucho con el Estado
pero traten de interactuar de una posición, como dicen ellos y ellas, desde su autonomía. Pero se vuelven muy expertos en esa lectura del Estado, ¿no? Ellos, sí, pues, como de manera así, no de pronto tan consciente y sistematizada, muy fluidos en cómo manejan esos niveles. exactamente, de relación. sí. Tienen una teoría, un entendimiento muy sofisticado de lo que es el Estado y cómo funciona, por dónde pueden empujar, por dónde pueden meterse, para lograr al menos ciertas condiciones para sus luchas, para que los proyectos y demás no sean tan dañinos para las comunidades. Ahora, como me decía alguna vez, me dijo uno de los grandes líderes afrocolombianos, me decía que en esos encuentros con el Estado, la mayoría de las veces decía él, perdemos. De vez en cuando les empatamos. Y ya empatarles ya nos da la fuerza para seguir luchando, decía él. ¿Y ellos cuándo consideran de pronto que empatan? Yo creo que cuando logran algo importante para las comunidades desde la perspectiva étnico-territorial. Sí. Es decir, que se defienda la perspectiva, la visión étnico-territorial del territorio, de la comunidad, del desarrollo. Cuando logra quedar como incorporado a nivel normativo, que esas éticas... A nivel normativo, por ejemplo, la Ley 70, en cierta forma fue un empate. Los críticos más severos ven la Ley 70 como un artefacto neoliberal del Estado. De descentralización del Estado, poner a los grupos étnicos a que, claro, el cuento del multiculturalismo, pero que en última instancia tienen que aceptar el modelo de desarrollo. Y eso también es verdad, también es verdad. Pero el hecho es que hay 5,5 millones de hectáreas tituladas colectivamente a comunidades. Eso no es cualquier cosa que no había antes. Ha habido una serie de debates muy interesantes alrededor de la biodiversidad, de que son los territorios. Y a pesar de que desafortunadamente después de los 2000 llegó el conflicto, llegó la coca al Pacífico y arrasó con todo lo que se había hecho en los 90, muy interesante, otro imaginario del Pacífico. Aún así, por aquí por allá en el Pacífico todavía se encuentran ideas más interesantes y más alternativas y radicales de lo que puede ser esa región. En el encuentro con el Estado, en el encuentro con la academia, los movimientos sociales han logrado ciertas cosas, han logrado empatar en algunas cosas, digámoslo así. Sobre todo cuando tienen la suerte que el Estado no se vuelque con todo su aparato represivo sobre ellos. Claro. Maestro, desde una reflexión muy personal, ¿cómo fue ese asunto de estudiar el desarrollo con esas perspectivas que hoy te componen desde países como Estados Unidos? Pues fue muy interesante, por lo menos en la coyuntura en que estuve en Santo Doctorado en Estados Unidos en los 80s, fue un momento de mucha apertura en las academias. Apertura democrática. Una democratización del conocimiento, apertura epistémica también. Muchos de los 70s y 80s se crearon, por ejemplo, los programas de estudios étnicos, estudios de la mujer, estudios de la sexualidad, y hubo toda la corriente de repensar la antropología como representación, que surgió todo el norte de California también, donde yo estaba en esa época, me tocó pasar por esa... Yo aprendí antropología ya desde... ¿Allá fue donde llegaste a la antropología? Sí, allá fue donde llegué a la antropología. Llegué directamente a la antropología postmoderna, por llamarla de alguna forma, sin haber pasado por la clásica. Yo aprendí la antropología clásica después cuando me tocó enseñarla. Mi primer trabajo me pudieron enseñar antropología 1. Me tocó aprender todo. No fue fácil, no fue nada fácil, pero ahí fue que aprendí. Pero yo empecé a tomar puros seminarios de posgrado, doctorado de antropología, desde el postestructuralismo, la fenomenología, la economía política obviamente también. Entonces me tocó toda esa, digamos, efervescencia y... De los temas del discurso. Pues, de los temas del discurso. Todo el estudio de los discursos y del aparataje, la producción colonial del discurso y la relación entre discurso y poder. Yo creo que eso fue unos 15, 20 años de apertura teórica post-marxista. Pero venía de una formación materialista fuerte de todas maneras. Venía de una formación, sí, claro. Tanto en ciencia como, digamos, el marxismo.
y luego meter todo el postestructuralismo, y luego meter la teoría feminista y finalmente meter toda la ecología también. Sí, que la comencé a trabajar ya en los 80, en mi doctorado, aunque no aparece. También, definitivamente. Más recientemente, bastante encuentro con la geografía. No solamente la economía política del espacio, digamos, y la urbanización, sino también toda la cuestión que ahora está muy de moda, pero me parece muy importante en antropología, en geografía y en filosofía política, que es la cuestión de lo no humano. ¿Cómo entendemos la relación entre lo humano y lo no humano más allá de ese dualismo o separación entre naturaleza y cultura, o entre lo humano y lo no humano? ¿Cómo los entendemos, los repensamos como coproducidos por todo lo que existe? Lo no humano viviente y lo no humano no viviente también. Infraestructuras, objetos, diseños. Sí, es ética. Profe, y en ese punto, ¿cómo has leído tu producción de conocimiento en compañía con las comunidades de aquí del sur? Porque creo que las comunidades del sur, en esa perspectiva de la geografía y esa relación entre lo humano y lo no humano, la tienen muy clara. Son los autores. Definitivamente, siempre la han tenido clara. Yo digo que Occidente apenas está como poniéndose al día. Hay varias, por ejemplo, los espacios que para mí, donde se ha movido gente que ha tenido muy clara que hay otra forma de pensar la realidad y vivir la realidad, por lo menos. No digamos que sea la más verdadera, pero digamos que tiene más sentido, de sentido común, que es esa forma relacional. En vez de la forma binaria, dualista, dicotómica, de separación entre naturaleza y cultura, humano y humano, mente, cuerpo, razón, emoción, hecho, valor, etc. Lo sagrado y lo secular, es la continuidad entre todas esas cosas y la interdependencia radical de todo lo que existe. El budismo lleva 2500 años pensando, el budismo es una filosofía de la mente, mucho más que no es una religión realmente, es una filosofía de la mente, llevan todo ese tiempo pensando esa relación y buscando prácticas de existir desde la relacionalidad sin el yo, eso que llamamos el ego o el yo. Los pueblos indígenas de todo el mundo, desde los pueblos indígenas de Australia hasta los canadienses, hasta los del norte del Cauca, lo han tenido muy clara de que el universo realmente no es solamente algo que se le ha dado a los humanos para controlar y utilizar, sino que todo lo vivo tiene conciencia. Es un universo vivo. En cambio, los occidentales aprendimos que el universo es muerto realmente, o que si hay conciencia en los animales, bueno, tal vez los animales tienen algo de conciencia, pero nada que ver con la conciencia del humano. Entonces, claro, el contacto y luego los movimientos sociales, los activistas empiezan a articular desde allí. Digamos, su visión de territorio es mucho más relacional, más holística, podríamos llamarla. Tanto en los movimientos, ciertamente en los indígenas, pero ahora también muchos movimientos campesinos y afrodescendientes están muy, digamos, informados por esa visión relacional que llamamos en la antropología y en la geografía llamamos hoy en día relacional, o relacionalidad radical, de lo que es el territorio y la vida. Muy bien eso. Arturo, ¿en qué lugar te ubicas cuando muchas de las pensadoras críticas en Bolivia, como Silvia Rivera y otras personas, por ejemplo, acá en el caso de Luis Guillermo y como toda esa influencia que ha tenido de las autoridades en el Cauca, dicen que estos conceptos que han emergido como en la academia, en todo lo que se sigue como en el postdesarrollo, la ecología crítica, son realmente conceptos que le han costado mucho trabajo, lucha, sangres y sacrificios a la gente de los movimientos, ¿cierto? Como para que sean de pronto así apropiados linealmente desde la academia y usados como sin esa gallardía a quien le implicó la lucha y el estar ahí. O sea, ¿cómo te ubicas vos como en ese lugar de estar entre la producción del saber académico y el movimiento social y quienes como que encarnan como toda esa contingencia y toda esa lucha? Bueno, me parece muy
Importante la pregunta y creo que la has articulado muy bien. Yo creo que es una crítica importante. Yo creo que la academia, yo a veces digo, el modus operandi normal de la academia es la apropiación. La academia se apropia de los conocimientos de todo el mundo. El problema es si se apropia dentro del canon académico mismo, es una cosa, aunque a veces se apropia del canon académico y ni siquiera se cita. Entonces la cuestión, todos apropiamos. Es decir, yo estoy convencido que no hay pensamiento, hay muy pocos pensadores originales en la historia, poquísimos o poquísimas. Los demás recombinamos, retejemos, tomamos de aquí y de allá, y en las combinaciones más inusitadas que podamos hacer es donde se puede decir que hay cierta originalidad. Pero, por ejemplo, yo no me pienso en ningún momento como un pensador original. Mi originalidad ha venido de retejer cosas, digamos desde por así decirlo, los movimientos sociales, con Foucault, con el diseño, con la paz, con el conflicto, con la ontología, es decir, hacer todo ese tipo que los enfoques más disciplinarios no te permiten hacer. Por eso los enfoques más disciplinarios son más colonizadores que los más abiertos e interdisciplinarios. O sea, la academia tiene como modo superante la apropiación y la cooptación. Entonces hay experiencias muy conocidas mundialmente, por ejemplo, el concepto de atención primaria en salud, que comenzó a surgir en los 70s, eso lo estudié muy bien, y ahora acaban de hacerle los 40 años de la famosa reunión que hubo en Rusia, en Alma-Ata, una república soviética, en 78, que lanzó la atención primaria de salud al mundo, y todos los gobiernos del mundo se comprometieron a hacer la atención primaria en salud, que era descentralizar la salud y llevar la salud a lo local. Fue un concepto que surgió de movimientos, pero que fue apropiado por la academia y por la institucionalidad, el aparato internacional del desarrollo, y se convirtió en más de lo mismo, es decir, el mismo enfoque occidental de salud, llevarlo al nivel local. Con el buen vivir ha pasado algo por el estilo. Puede ser que el buen vivir surgió de conversaciones entre movimientos, ya estaba implícito en los movimientos, y hasta cierta forma explícito, y se ha sido siendo colonizado y apropiado. Silvia Rivera Cosicanqui dice que el pensamiento decolonial ha sido apropiador en ese sentido. A mí me parece que hasta cierto punto sí, hasta cierto punto no. Yo creo que el pensamiento decolonialismo es muy diverso, es muy diverso. Y sí es verdad que ha habido cierta tendencia que se convierta como una especie de fórmula, como a un paradigma que no tiene sentido hablar de paradigmas, porque y muy formalista, hay un lenguaje muy logocéntrico, muy elegante, pero muy logocéntrico. Y ahora con todo lo no humano, lo que se llama el giro ontológico, podría haber una nueva ola de recolonización de esas experiencias y conocimientos que han tenido siempre los pueblos originarios. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando uno sabe que los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta tienen esta cosmovisión impresionante de la circulación de la vida? ¿Y qué pasa cuando los antropólogos y antropólogas empiezan a escribir sobre esto? ¿Es necesariamente una apropiación? Yo creo que no necesariamente. Puede que sí, puede que no. Va a depender mucho de con qué criterio se haga. Y entonces, ¿para qué se haga? ¿Con qué se haga? Para mí hay unos requisitos para hacer una ciencia social, digamos, no apropiadora, no colonizadora. Primero, creo que la investigadora tiene que conocer bien y compartir, en la medida del posible, el proyecto político de los colectivos con que trabaja, desde su autonomía. No puede ser una cosa superficial de caer como en paracaídas, como decían en el Pacífico, ¿no? Que llegaron en paracaídas los expertos y están por una semana y ya se volvieron expertos en el Pacífico. Eso es completamente colonizador. Primero, aprender a entender que es difícil el proyecto político, digamos ontológico político, diríamos ahora, y epistémico, de los colectivos. Segundo, estar dispuesto o dispuesta a negociar completamente la agenda de investigación. Entonces no va a ser la agenda para la universidad, ni para el canon académico, ni para la academia solamente. Tiene que ser una agenda completamente compartida y negociada. Y a muchos movimientos les interesa este tipo de proceso porque les ayuda a hacer
como plataforma o activar sus plataformas o a transformar sus plataformas en su relación con el Estado, con las ONGs, con todo lo demás. En el lenguaje del Estado. En el lenguaje, en los lenguajes, digamos, dominantes, hegemónicos. Y la tercera, digamos, es contribuir concretamente, con hechos, con cosas concretas a las mismas luchas que se están dando. Sí, las tareas puntuales. Las tareas puntuales. Necesitamos una denuncia ya mismo. Que en el cañón se están metiendo los paras, entonces hay que hacer una denuncia. Contribuya con la denuncia. Alerta temprana. Contribuya con escribir una propuesta para financiación cuando el grupo te dice, bueno, necesitamos una plata para esto. Exacto. Contribuir a publicaciones colectivas, contribuir a los foros, contribuir a todas las prácticas de un colectivo. Entonces requiere, hay un costo en términos de tiempo y esfuerzo. Si uno lo que quiere hacer es hacer su carrera académica. Eso tiene ahí sus encuentros, pues. Sí, pero para mí, en mi experiencia ha sido mucho más enriquecedor hacerlo así. Enriquecedor epistémicamente mismo. Porque esta es la última cosa que voy a decir. De que yo siempre he tenido muy claro, y digamos, si conocen el libro de Territorios de Diferencia, que es con el trabajo con los activistas del Pacífico, está construido, y siempre lo digo, que para mí el movimiento social es un espacio de producción de conocimiento. Usualmente, desde la sociología, la ciencia política, que son las disciplinas que han estudiado más los movimientos sociales, eso no se considera para nada. El investigador sabe lo que es un movimiento social y va y lo encuentra. O sea, lo construye como objeto de... Lo construye como objeto de estudio. Pero los movimientos sociales producen continuamente conocimiento sobre sus propias prácticas, a veces en términos profundamente sofisticados. Y yo creo que esos conocimientos son a veces más vitales y más interesantes para una política del conocimiento como un todo que los mismos conocimientos académicos. Entonces lo que dicen en Territorios de Diferencia es como establecer conversaciones entre los movimientos, los conocimientos de los movimientos afrocolombianos sobre territorialidad, identidad, desarrollo, etcétera, biodiversidad, y los conocimientos desde la academia, y a ver qué puentes se pueden construir. Y estaba diciendo que los movimientos sociales son espacios de producción de conocimiento muy vitales y muy lúcidos, y a veces más sofisticados que los académicos. Y pienso en algunas de las lideresas o líderes, que en Colombia hay un sector de movimiento social muy fuerte, con lideresas y líderes muy fuertes, muy comprometidos, brillantes al mismo tiempo. Por ejemplo, he conocido gente del movimiento de Unidad Campesina, muy buena, de la zona de reserva campesina de Catatumbo, o, para no ir muy lejos, bueno, aquí en el norte del Cauca, Francia Márquez, con quien he trabajado por un tiempo. Y, como decía, para no ir muy lejos, con uno de los temas que nos convocan para esta conversación, Isabel Cristina Zuleta, que es una lideresa brillante, súper sofisticada en su forma de pensar, pues ustedes la conocen, y de un compromiso, pues, que no deja dudas total, un compromiso total con su lucha. Esa gente para mí es especialmente valiosa. A veces pienso, bueno, muchos de los líderes y lideresas no escriben, y he conversado un poquito con esto sobre Isabel Cristina y con Francia, en buena medida porque no tienen tiempo, están 24 horas haciendo cosas. Y escritorio. Exacto, no hay tiempo, ¿no? Hay que estar todo el tiempo en la lucha y respondiendo urgencias y escondiéndose a veces y toda la cosa. Y afortunadamente hoy en día, yo creo que los llamados redes sociales ayudan en ese sentido. Por ejemplo, todos los videos que se montan en YouTube, de Isabel Cristina o de Francia o de todos estos líderes y lideresas, ayudan mucho. Pero creo que hay algo del texto escrito que llega de otra forma, ¿no? Tiene otra productividad. Y aparece en un momento que nadie lo piensa porque alguien lo recupera por ahí y lo pone otra vez a mover, ¿cierto? Como la posibilidad de ser quizás ubicuo en tiempo y espacio de manera que nadie se lo espera, porque de repente alguien lo... como lámpara. Maestro, con lo que estabas apuntando, digamos, esas luchas consigo mismo que el investigador
debe asumir cuando está trabajando con comunidades. Hay otro aspecto y es dejar de un lado la mirada antropocentrista de la existencia, que es también como uno de los legados que de entrada las comunidades le ponen a uno, pensando mucho con los cañoneros. Por ejemplo, cuando el tema del río Cauca o el río Cauca lo entienden como sujeto, como el patrón mono, y que desde allí, desde el lenguaje, empiezan también unas confrontaciones. El patrón mono. Mono. Sí, así lo nombran, haciendo referencia a que es su jefe, pero también es el Proveedor. El ente, es el proveedor, pero también de la vida social y familiar. Entonces, desde esa perspectiva, la movilización de Ríos Vivos, que a través de Isabel Cristina la has conocido, ¿qué destacarías de ella? De Ríos Vivos, de los cañones del río Cauca. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, mi conocimiento de Ríos Vivos todavía es muy superficial. Es decir, he oído a Isabel Cristina hablar varias veces, hemos conversado varias veces, estuve un día, nomás se puede estar en Medellín, pero creo que se me ocurren varias cosas. En primer lugar, el lema mismo de Ríos Vivos me fascina. Hay dos formas de verlo y lo he visto en las publicaciones de Ríos Vivos mismos de ambas formas. Ríos libres, pueblos vivos, y ríos vivos, pueblos libres. Y eso confunde el antropocentrismo, ríos vivos. Ríos libres, bueno, uno puede imaginar que el río siga su cauce, como decían en el norte del Cauca, en las movilizaciones cuando construyeron la central Salvajina, que queda aquí arriba, a 2 horas, en Suárez, Cauca. Decían las comunidades, no, es que nosotros queremos que el río siga su cauce. Charcaron el río. Decían, charcaron el río, señores, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuándo hacen los diques? Sí, claro, con los diques. Con el embalse, los diques del embalse. Y ya pensar en ríos vivos, que el río está vivo y que finalmente, aún en la jurisprudencia internacional, se reconozcan algunos casos ya, como el río Atrato, hay un primer famoso caso en Nueva Zelanda. Que tiene derechos. Y en Nueva Zelanda fue una cosa que hay una lucha del pueblo maori, nativo, originario de Nueva Zelanda, lleva más de 100 años luchando porque se reconozca el río como ente vivo, como patrón, como madre, como... Bueno, eso por un lado. El lema del concepto de ríos vivos. Segundo, recordaba cosas que decía Isabel Cristina en una charla que dio aquí en la Universidad del Valle, aquí en el Auditorio de Ingeniería, donde decía, hablando dos cosas, me acuerdo mucho en respecto al río. Una decía nosotros ya no sabemos el río Cauca es el río Cauca, y para nosotros es importante saberlo, porque ese es otro río, ya no es el río que conocemos. Es otro ser ya. Es otro ser, sí, ya todo represado y todo. Nosotros lo conocimos libre, lo conocimos encañonado, lo conocimos libre, pero fluyendo, ahora ya es otro ser. ¿Cómo vamos a respondernos a esa pregunta?, decía ella. Y segundo, también decía, ella reivindicaba el sentir del vivo desde el cuerpo, y desde el cuerpo femenino en particular. Y hay un vínculo aquí a mucho que los feminismos decoloniales latinoamericanos están reivindicando, que es la dimensión femenina comunal de las luchas y la perspectiva territorial que tiene la gente, los colectivos y los pueblos. Pues entonces ese es el segundo aspecto, eso de reivindicar la relación entre cuerpo y agua, cuerpo y río, del relacionamiento con el río como un ser vivo, no solamente como una cosa que va por ahí, que uno puede echar la basura si le da la gana, que puede echarle dinamita si le da la gana, que puede represarlo si le da la gana, porque es un ser vivo, otro paradigma completamente diferente. Y lo último, a ver si me acuerdo qué era lo último que iba a decir ya, que eso sí también lo conversamos un poco con Isabel Cristina, por correo electrónico, si mal no recuerdo, bueno, yo no me acuerdo, de que hay que empezar en el Cauca como toda la cuenca. Es decir, aquí pensamos en el Alto Cauca. El Alto Cauca es desde Salvajina hasta Cartago. ¿Es Alto Cauca? Eso es Alto Cauca, se considera el Alto Cauca.
Pero luego, ¿qué pasa con el resto del Cauca? Entonces hay que empezar a pensar el Cauca en su totalidad y empezar a pensar que otro Cauca es posible, otro río Cauca es posible. Un río Cauca más libre, de nuevo, un río Cauca más desde una concepción territorial viva de lo que es el río mismo y lo que es la vida de los ribereños, de los cañoneros, de los pescadores, de las mujeres y hombres que viven en esos ríos. Y finalmente me parece que es una lucha muy importante hoy en día en Colombia. Estas luchas, digamos, contra esas grandes hidroeléctricas como el Quimbo o como Ituango, que son luchas anti-extractivistas, pero más que eso, no solamente luchas por proteger la tierra, aunque también son por proteger la tierra, son luchas ontológicas. Luchas que surgen de un conflicto ontológico, un conflicto de diferentes maneras de ver el mundo y pensar la vida. Y eso ante el despacho de un juez pues, que emite el veredicto para X derechos, es pues... Muy difícil. Bueno, y a propósito de eso que estamos hablando, que vos también lo tenías en el orden de la entrevista, Jorge. Fíjate, yo organizo bien la idea, que es que me distraje. No, ya sí. ¿Qué aprendizajes pueden extraer los movimientos que están como en cierta fase de esa lucha, como en estos momentos Ríos Vivos con Ituango, que es algo pues reciente, con los que ya han logrado avances en otros casos, como estos que estás citando del Cauca? O sea, ¿qué aprendizajes se heredan entre sí los movimientos? Porque cada experiencia de todas maneras varía bastante, ¿no? Por la configuración de cada territorio, el momento geopolítico de cada lucha. Eso tiene pues ahí unas variables de control que lo hacen muy distinto. Bueno, otra pregunta muy importante es ¿qué aprenden los movimientos mutuamente? Eso. Y cómo se enredan, cómo se entretejen desde y para esos aprendizajes también. Yo creo que un movimiento, por ejemplo, como Vía Campesina, ha desarrollado una práctica muy importante a ese respecto. Un movimiento que agrupa ya como 200 millones de campesinos y campesinas del mundo, de todo el mundo. Es una red. Es una red de movimientos campesinos de todo el mundo. Y muy enfocados en la agroecología, en la agricultura familiar agroecológica, en pequeñas y medianas extensiones. Muy fuerte. Es rural. Es rural. No tiene todavía su No, experiencia que yo sepa urbana. todavía no tiene experiencia urbana, pero sería muy importante ya empezar. Se necesita. Claro, definitivamente. Definitivamente. Hay potencial para eso. Muchísimo potencial. Yo creo que eso puede ser una nueva área para Vía Campesina. Entonces, Vía Campesina ha estado desarrollando un conocimiento colectivo de intracolectivos, se podría decir. Una coordinación. Una coordinación epistémica, si se quiere, de conocimientos, sobre todo alrededor de la agroecología y de la economía política de lo que es la industria alimentaria, el agronegocio, los agrotóxicos, todo eso. Ya tiene un conocimiento ya, todo, la defensa de las semillas, la crítica de los transgénicos y experiencias en la práctica muchísimas. Yo creo que hay un caso paradigmático, si se quiere, digamos en la epistemología se llamaría un caso ejemplar de lo que tú preguntas, de conocimiento de aprendizajes intercolectivo, intermovimientos, intra e intermovimientos. Sí. Me parece que un acercamiento entre la gente de Hidroituango y la Salvajina sería interesante. ¿Por qué? La Salvajina finalmente se construyó. Ya en el 86 quedó construida. Y básicamente no hubo reparaciones en ese entonces para nadie, porque no había legislación y se llevaron la gente por delante. Algunos les pagaron 200.000 pesos los que quisieron recibir, muchos ni siquiera quisieron recibir eso. Una cosa horrible. El tema de las compensaciones. Claro. Sí. Son monetizadas y por otro lado el tema de la consulta previa, el consentimiento previo libre e informado.
Yo no sé qué tanto se hizo para el caso de Britango, me imagino que tuvieron que haberlo hecho muy rápidamente, muy acomodadamente. Hay una gestión con varias empresas consultoras de ese tema, pues, ahí como para chullar. Y ahí hay una experiencia muy, muy valiosa en Salvagina. En los últimos 3 años se ha dado un proceso muy interesante de organización de todos los consejos comunitarios del área, indígenas y negros, para negociar el plan de manejo ambiental. Sí. Es un ejercicio de consulta previa y consentimiento previo libre e informado. Yo colaboré un poquito con ese proyecto, pero más que todo lo dirigieron los colectivos afrodescendientes e indígenas. Y ha sido un proceso muy difícil, porque como tú sugerías antes, el aparato, digamos, judicial, estatal, está muy blindado para realmente escuchar estas otras perspectivas. Está blindado. Entonces, en el corazón de la legislación, lo que se llama ¿cómo se llama? La legislación 169 de la OIT, que es el mandato de que todos los estados que firmaron, que Colombia firmó, tienen que hacer consulta previa, consentimiento previo libre e informado, consentimiento previo, libre e informado. O sea, tiene que ser previo, no es que ya han hecho media construcción y lo hacen. Exacto, tiene que ser previo, del comienzo. Libre e informado, tiene que mantener una perspectiva profundamente intercultural también. Y ahí es donde es el talón de Aquiles. La perspectiva intercultural. Exacto, porque pueden negociar por compensación, pueden negociar por escuelitas, que es lo que generalmente les dan. Exacto, pueden monetizados, pero ya negociar una perspectiva intercultural es mucho más difícil. Y ahí la gente tiene mucha experiencia ya con eso, la gente de Salvagina. Porque Nituango tardíamente con la investigación de Neila Castillo apenas se le ha reconocido como componente étnico y de resguardo, por ejemplo, a esta localidad del Aro, con la gente. Hay una gente que es una gente vera, que hay ahí. Oh, Los camioneros, Los Nutabe. Sí, exacto. Los Nutabe. Es un grupo indígena, yo no sé mucho sobre eso, pero esa investigación, por ejemplo, es súper interesante. Sí. Y que se da de pronto a destiempo de lo que sería el reconocimiento de un territorio étnico y colectivo. Por lo tanto, lo previo, lo libre, lo consultado ahí ya no es, pues ya no entra. Sí. ¿Cierto? Que las declaratorias son posteriores. Sí. Bueno, y añadiendo que la investigación de la profe Neila tiene una particularidad muy valiosa, y es los archivos sobre la tierra como fuente de información y de investigación. Archivos notariales. Que entre otras cosas se da a partir de esa intimidad que el investigador tiene con el cañonero. En el caso de la profe Neila fue con don Remigio, que es simbólicamente para mí quien materializa al cañonero, es la imagen del cañonero. Es un conocedor profundo. Total. Y él le pide el favor de que él tiene dudas frente a cómo EPM se apoderó de las tierras, compró las tierras, porque él tenía en su imaginación vagamente que las tierras en el cañón del río Cauca eran un asunto colectivo. Y posteriormente eso se confirma con la investigación casi que arqueológica que hace la profe Neila sobre los archivos que hay en la titulación de la tierra históricamente en el cañón. Buenísimo. Eso es lo que las comunidades negras del Pacífico han tenido que hacer por Ley 70, es mostrar que ha habido una apropiación efectiva, colectiva del territorio, así no hayan tenido títulos. Entonces para el Estado es muy difícil ver eso. Se hace el levantamiento catastral de forma oral, ¿no? Y documenta a través de todas estas cosas. Y además porque don Remigio como cañonero la tenía muy clara su intención. Decía que esa hipótesis que él tenía era en últimas otra herramienta para continuar resistiendo. Claro, como otra pata para decirle a EPM, usted lo ha hecho muy mal. Entonces, profe, para la siguiente pregunta, en clave de memoria, yo entiendo las memorias como ese campo donde se simboliza esa disputa
ontológica y epistémica entre lo hegemónico y lo contrahegemónico, ¿cierto? En temas de estos conflictos que produce el desarrollo, bajo su consideración, ¿cuál es el papel que tienen las memorias locales y también esas memorias que el desarrollo crea desde afuera? Porque también lo decía la profe Aida Galvis en una investigación que ella hacía, todo el aparataje comunicativo de Hidroituango para llegar al territorio, ella lo llama como un vaciamiento y una resignificación del territorio a través del lenguaje, del comunicación discurso corporativa. Es un vaciamiento y resignificación, dice ella, claro. Es muy parecido a nosotros lo expresamos de una forma de, bueno, desplazamiento forzado y ocupación ontológica de los territorios. Por ejemplo, lo que pasa en el Pacífico Sur con la palma africana, la extensión de la palma aceitera. Sacan a la gente y las camarones industriales también en el Pacífico Sur, que ya ahora están muy de capa caída. Este un territorio de bosque tropical húmedo, con las comunidades dispersas, tumban el bosque, acaban con el bosque, sacan a la gente, ocupan los territorios con la grilla de la plantación, reesclavizan a los afrocolombianos de los ríos para que trabajen en la plantación, y es otro mundo completamente diferente. Como sucedió con los ingenios, ¿no? Como sucedió con los ingenios en todo el Valle del Cauca, en el Pacífico también, todo. Sí, exacto. Michael Taussig lo mostró muy bien en su librito. Entonces yo creo que para hablar de la memoria habría que construir grandes archivos. Yo creo que la antropología, la geografía pueden contribuir mucho. Archivos de memorias de mundos que han sido destruidos por el desarrollo, de mundos que han resistido a la destrucción, de mundos que se han resignificado, pero que siguen allí, que están dentro de la modernidad, pero no solamente. Hay un concepto de Marisol de la Cadena, que es las personas que más trabaja de una forma muy interesante. Ella dice, muchos de estos mundos negros, indígenas, campesinos, etcétera, obviamente existen dentro de la modernidad y han sido producidos también por la modernidad, pero no solamente. O sea, pueden ser modernos y radicalmente diferentes al mismo tiempo. Entonces, si tú vas al norte del Cauca, a una comunidad nasa, misak, o a una comunidad negra, tú ves que hay muchos, digamos, elementos de la modernidad y todo, los jóvenes usan todo esto, pero no solamente, hay otras sensibilidades, hay otras prácticas también, hay rituales, hay otra forma de pensar lo que es la comida. Entonces, son memorias de mundos que han sido destruidos, ocupados, resignificados, resistiendo. Y me parece que eso hay que hacerlo mucho, de los 70 años. Hay un concepto en el diseño que me gusta mucho que es un grupo que se llama de arquitectura forense. Y hay una aplicación de la arquitectura forense al caso colombiano que es de la fumigación aérea. Un grupo de investigadores hicieron la arquitectura forense de esto. ¿Y qué es la arquitectura forense? Busca detectar y documentar los impactos, más que todo en contexto de guerra se han hecho. Por ejemplo, en Medio Oriente se ha hecho mucho. Los impactos sobre las estructuras y los territorios de la guerra y del conflicto, de la fumigación, del conflicto, pero también los impactos del desarrollo. Cómo los miramos en los territorios, en las estructuras, en la forma de cultivar. Una arquitectura forense, por ejemplo, de palma aceitera, que son nuevas entidades, biológicamente hablando, pero que impactan los suelos, que impactan las aguas, que impactan los territorios de la gente, que impactan los mundos espirituales de la gente. Entonces, ¿cómo hacer eso también? Si buscan en Google, yo creo que no sé en castellano qué tanto hay, yo creo que más que todo debe estar en inglés, pero debe haber algo en castellano también. Aquí, arquitectura forense. Muy interesante eso. Maestro, ¿cómo entiendes tú, por ejemplo, el término de memoria ambiental? Me parece muy interesante. Alguna vez en un congreso de afroreparaciones en Cartagena, eso fue hace unos 10 años, hablábamos y con los activistas de estas comunidades negras de memoria ecológica.
que es lo mismo, yo creo. Yo creo que es un componente, hay memoria social, memoria política, memoria cultural, memoria ambiental, un componente sumando todas esas memorias y reconceptualizándolas, tal vez podemos llegar a lo que podrían llamarse memorias de mundos, memorias ontológicas. Lo que se destruye no es solamente un paisaje, un río, una montaña, se destruye también la posibilidad de otra forma de existir. Todo el flujo, ¿no?, termodinámico de intercambio, de flujos de energía, cambio de materia. Profe, también en tu intervención en Medellín hablabas de la recomunalización. ¿De qué se trata ese asunto? Yo pienso que para mí no son a veces los presento como ejes o estrategias, ejes o principios para pensar estrategias de resistencia, reexistencia, reconstitución de mundos, y es que la experiencia de la modernidad, y más con el desarrollo neoliberal, ha sido romper comunidad, romper todo lo colectivo, ha sido crear individuos en el mercado, eso, a través de su carrerita, cada uno, cada cual, familia nuclear, descomunalizados, que vivan en sus parcelitas de edificio, cada persona en sus 100 metros cuadrados, los que tienen más plata, pues 200 metros cuadrados, en su carrito, exactamente, todo con seguridad, con sus pólizas de seguro, de salud, de todo, es crear individuos en mercados, cada vez más globalizados. Y los fines de semana los pasan en el centro comercial, circulando ahí, viendo vitrinas y comprando, consumiendo, una clase media, sobre todo a nivel de la clase media, muy profundamente consumista. Digo, la estrategia es recomunalizar la vida social, hay que volver a reconectarse. No se trata de volver al pasado como éramos antes, aunque muchos indígenas lo dicen, sí, para nosotros el futuro está volver 200 años atrás para volver a recomenzar, y tiene sentido porque ya no han tenido condiciones para vivir como quieren pervivir. Entonces, recomunalizarse es volver a pensarse en comunidad y a construir comunidad. Van a ser comunidades de distinto tipo. Las comunidades indígenas, étnicas, etcétera, pues vinculadas a prácticas de hace mucho tiempo, pero también prácticas nuevas. Las comunidades urbanas tendremos que inventar nuestras otras formas de ser en comunidad, en los barrios, en los territorios urbanos, y inventar nuevas formas de existir y de rituales comunalizantes. Arturo, ¿y cómo salirle también a la marcha de que todas estas dinámicas se vuelven producto de mercado, forma, marca, si se romantiza desde ese lugar, ¿cierto? Como para reivindicaciones más urbanas y hippies, porque también es otra estrategia del mercado para absorber, ¿no? O sea, que todo esto se romantiza y muchas veces quienes se apasionan por lo que hacen, los movimientos también terminan haciendo ahí unas interpretaciones y unas formas de activismos que ya son inevitables, pero que están ahí como en todas las agendas, ¿no? Sí, yo creo que el riesgo de la cooptación siempre está presente. Pero yo creo que ya tenemos criterios para detectar cooptaciones, por lo menos las más superficiales y fáciles. Sobre todo las que se hacen, digamos, a nivel de los jóvenes de la clase media, que bueno, vuelven a, no sé, están ondas neoshamánicas, que según entiendo cortan clase social, también no es solamente jóvenes de clase media o clase alta, sino de toda clase social, porque hay una búsqueda, digamos, genuina, espiritual, otra espiritualidad. Pero para mí una de las claves es, uno puede, en la conversación con la gente que está metida en estas prácticas, saber con cierta facilidad qué tan profundo es su cuestionamiento a su forma individual de existir, qué tanto se están realmente recomunalizando, qué tanto se están relacionando, qué tanto están, digamos, bajando la guardia del ser individual, digamos, común y corriente de la modernidad, por un lado, y qué compromiso tienen con esa dinámica comunal, realmente.
Pero tenemos que afinar esos criterios. En el libro de, ya no me acuerdo el libro de diseño o el otro, un librito de ensayos más reciente que se llama Otro posible es posible, no sé si lo han visto. ¿Cuál? Otro posible es posible. No. Es un libro, se lo voy a mandar, porque allí tengo, digamos, algunas cositas. Está esto de recomunalización también. Yo se lo mando a Jorge y le echan una mirada allí si quieren a esto. Sí. No, profe, así está muy bien. No sé, yo creo que perfecto. No, pues gracias a ustedes también, a ustedes dos, Jorge Luis y Leonardo, por las preguntas muy interesantes. Creo que son las discusiones que debemos de estar haciendo. Definitivamente, sí. Y hacer que esas conversaciones, un problema de medios, que estas conversaciones repercutan. Que esas conversaciones que cuestionan el desarrollo, porque seguimos obnubilados con esa banda de desarrollo. ¿De qué es lo que habla el Duque todo el tiempo? Del desarrollo. ¿De qué hablan las políticas todo el tiempo? El crecimiento económico, el desarrollo. Política monetaria. Exactamente. Entonces, sí, hay que meterle por todos los medios posibles a los medios para que esas otras formas de ver, que surgen muchas de ellas de los movimientos mismos, realmente tengan un chance de ser escuchadas.